Un saludo a los escolares de sexto grado, a directivos y docentes que nos acompañan y a la familia que con tanto amor, responsabilidad y entrega nos apoya en esto de haber convertido sus hogares en escuelas. Bienvenidos todos a este nuevo encuentro con la asignatura Lengua Española. De inmediato, y como es habitual, vamos a presentarles los materiales con los que vamos a estar trabajando en el encuentro de hoy. Vamos a ver. Estaremos utilizando el libro de lectura de sexto grado, página 232. El libro de español, las páginas de la 92 a la 95. El de lengua española para los centros del perfeccionamiento, las páginas de la 331 y página 332. Cuaderno de trabajo también para los centros del experimento. Trabajaremos con las páginas de la 200 a la 202 y con el mejor amigo de la asignatura Lengua Española, que es el diccionario. Vamos a darle un breve tiempo para que anoten las páginas, porque posteriormente al encuentro pudieran estarse remitiendo a estas páginas de los libros para estar profundizando en los contenidos que trabajaremos en el encuentro de hoy. Adelante anotando las páginas con las que vamos a trabajar en nuestro encuentro de hoy. Vamos. Muy bien, después de haber anotado las páginas con las que vamos a trabajar en el encuentro de hoy, vamos entonces a conocer qué contenidos estaremos ejercitando en este día. Lectura y comprensión de textos. Y vamos a estar reconociendo y empleando el adverbio, una categoría gramatical que, como las anteriores que hemos ya ejercitado en otros encuentros, son de necesaria importancia conocer, reconocerlas y emplearlas correctamente en la producción de textos. Vamos entonces a presentarles el texto que vamos a trabajar en el encuentro de hoy. El lápiz de escribir bonito. De este texto leeremos el fragmento punto y coma. Este libro, este texto, está escrito por Antonio Orlando Rodríguez, escritor y periodista cubano, nacido en el año 1956. Vamos entonces conmigo a leer el texto punto y coma. Estaba yo un día de lo más entretenido, escribiendo un cuento de amor, cuando escuché de repente un extraño suspirito. Busqué y rebusqué a mi alrededor, pero no vi a nadie. Miré para arriba y para abajo y tampoco. Ni un mosquito había, ni una hormiga siquiera. Y cuando me disponía a seguir escribiendo, ¡caramba!, de nuevo se oyó aquello. Entonces descubrí, sorprendido, que quien suspiraba era el punto de la primera oración. Se había enamorado locamente de la coma de la oración segunda y los dos se miraban embelesados con tremendos deseos de no estar separados, sino unidos. Me quedé pensando un instante y luego, para que pudieran vivir el resto de sus vidas felices y junticos, decidí que aquel cuento no terminaría con un punto final, como han terminado desde tiempos inmemorables todos los cuentos, sino con un amoroso punto y coma. Y asimismo lo hice. Bello, ¿verdad? Este texto que acabamos de leer. Después de haberlo escuchado y haberlo disfrutado, vamos entonces a pasar a la primera actividad del encuentro de hoy. Marca la respuesta correcta. El texto leído es una leyenda, un cuento, una adivinanza, un poema. Fíjense, van a escribir en su libreta la respuesta correcta. Estamos en presencia de una leyenda, de un cuento, de una adivinanza o de un poema. ¿Por qué lo identificaron? Vamos a darle un breve tiempo, brevísimo, porque solo van a escribir en la libreta la respuesta correcta. Adelante.
pasamos a controlar la actividad. Por supuesto, estamos en presencia de un cuento. ¿Por qué lo identificaste? Vamos a recordar cuáles son las características del cuento. El cuento es una narración de una historia imaginaria que puede estar basada o no en hechos reales. Generalmente aparecen pocos personajes. El cuento tiene 3 partes: una introducción, donde aparecen y se presentan los personajes principales, o sea, los protagonistas. También cuándo y dónde suceden los hechos, o sea, nos plasman en esta introducción el tiempo y el lugar. El desarrollo o nudo, donde se presentan los hechos más significativos de la historia. Es la parte más extensa. Se presentan otros personajes y los sucesos o hechos que se narran. El desenlace o final es la última parte y generalmente la más corta. Aquí termina la historia. El problema se resuelve para bien o para mal de los personajes. Por lo tanto, existirán muchas clases de finales. Pueden ser feliz, triste, accidental, imprevisto, sorpresivo, etc. Vamos entonces a recordar que el cuento que nosotros acabamos de disfrutar, que acabamos de leer en el encuentro, se titula Punto y Coma. Punto y coma, por supuesto, es un signo de puntuación. Vamos a recordar cuáles son los signos de puntuación que más se utilizan en el idioma español. Fíjense que tenemos el punto, la coma, los signos de interrogación, los 2 puntos, las tildes, los puntos suspensivos, los signos de exclamación, el punto y coma, la diéresis, entre otros, porque también podemos utilizar el paréntesis y otros signos que podemos estar utilizando cuando producimos textos. Acá tenemos los más importantes, o sea, los que más utilizamos generalmente cuando estamos produciendo, cuando estamos escribiendo textos. Muy importante es la utilización correcta en los textos que nosotros escribimos de los signos de puntuación. Fíjense que un signo de puntuación mal utilizado puede cambiar por completo el sentido de lo que nosotros queremos expresar. Vamos a darle un breve tiempo para que ustedes puedan disfrutar de esta imagen donde aparecen algunos de los signos de puntuación que utilizamos. Continuamos, el punto y coma es el que nosotros, o sea, el protagonista, los protagonistas del cuento que leímos, vamos a ver cuándo lo utilizamos. Fíjense que el punto y coma indica una pausa superior a la marcada por la coma e inferior a la señalada por el punto. Vamos entonces a presentarles la siguiente actividad. Copia la respuesta correcta. El asunto fundamental tratado en el texto es el suspiro del punto de la primera oración, la labor del escritor, el amor entre el punto y la coma o la presencia de los 2 puntos. Vamos solamente a copiar en la libreta la respuesta correcta. Adelante. Controlemos la actividad. Por supuesto, el asunto fundamental tratado es el amor entre el punto y la coma. Tan es así que el escritor determinó terminar ese cuento no con un punto y final, sino con un amoroso punto y coma. Vamos entonces a la siguiente actividad del encuentro de hoy. Lee el texto y extrae. Todos tienen su libro de texto
ya abierto en la página donde aparece el cuento punto y coma. Van a extraer una forma verbal expresada en tiempo copretérito, una forma verbal compuesta. Van a determinar el tiempo en que está expresada y la van a cambiar al tiempo ante pospretérito. Van a extraer además un gerundio, una preposición y una conjunción. Fíjense que son categorías gramaticales que hemos estudiado ya en encuentros anteriores. El texto es breve, por lo tanto, sé que les dará tiempo a escribir y que realizarán la actividad correctamente. Adelante. Vamos a controlar. Estaba es una forma verbal que está expresada en tiempo copretérito. Tenemos la forma verbal había enamorado. Fíjense que se encuentra acá expresada en el ante copretérito del modo indicativo. Si la cambiamos al ante pospretérito sería habría enamorado. Tenemos aquí en este texto el gerundio escribiendo. Recuerden que el gerundio es una forma no personal del verbo, cuyas terminaciones son ando y endo. Además tenemos otras formas no personales como son los infinitivos terminados en ar, er, ir y los participios que terminan en ado, ido, to, so, cho. Pudieron haber extraído una preposición entre de, para, con, entre otras que se encuentran en el texto. Y conjunción, ahí aparece y, ni o sino, cualquiera de las tres que ustedes hayan copiado está correcta. Estoy segura que realizaron la actividad de forma correcta. Por lo tanto, ahora les propongo observar, analizar la siguiente oración que les voy a presentar. Dice la oración: se había enamorado locamente de la coma de la segunda oración. Vamos entre todos a analizar la oración. El sujeto de la misma, por supuesto, está omitido. Él se había enamorado locamente de la coma de la segunda oración. El predicado se había enamorado locamente de la coma de la segunda oración, por supuesto, porque el sujeto está omitido. Había enamorado es la forma verbal, es una forma verbal compuesta. ¿Cómo se había enamorado? De la coma de la segunda oración. Muy bien, se había enamorado locamente. Locamente es una palabra que me está modificando a la forma verbal había enamorado. Por lo tanto, estamos en presencia del adverbio, categoría gramatical que ustedes han trabajado ya en sus escuelas y en encuentros anteriores. Vamos entonces a recordar qué es el adverbio cuando lo utilizamos. Los adverbios indican el modo, el lugar y el tiempo en que se realiza la acción del verbo. También pueden expresar duda, cantidad, afirmación, negación, orden. También son palabras que modifican al verbo, pero pueden estar modificando a un adjetivo o a otro adverbio. Y otra característica del adverbio es que son invariables, o sea, no varían. Vamos entonces a representar con ejemplos lo que hemos visto en estos recuadros. Vamos a ver la primera oración. Has llegado pronto. En este caso, has llegado en la forma verbal y el adverbio es pronto. ¿A quién modifica el adverbio? En este caso está modificando al verbo has llegado.
En la segunda oración, el salón es el sujeto, está completamente lleno, el predicado. La forma verbal es está. El adverbio completamente. ¿A quién modifica? Al adjetivo lleno. En la tercera oración, los médicos, ese es el sujeto, viven demasiado lejos del predicado. Acá tenemos la forma verbal viven. El adverbio demasiado está modificando a otro adverbio, o sea, el adverbio lejos. Por lo que podemos concluir que el adverbio puede modificar al verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. En cuanto a la invariabilidad del adverbio, vamos a ver el ejemplo que le presentamos. Fíjense que el adverbio en este caso es mucho y no varía en ninguna de las oraciones. El lápiz ha escrito mucho. En este caso tenemos la forma verbal, ha escrito, el adverbio no varía. Lo mismo ocurre en la segunda oración. Fíjense que el adverbio permanece invariable independientemente del género, del número, de la persona. El adverbio es la categoría gramatical dentro de la oración que no varía, permanece invariable. Vamos a darle un tiempo para que ustedes observen, para que reflexionen sobre las características que hemos dado del adverbio para presentarles la siguiente actividad. Bien, estoy segura que han recordado esta característica de esta categoría gramatical porque ya ustedes en clases y acá hemos estado ejercitando el adverbio. Vamos entonces a la siguiente actividad. Lee las siguientes oraciones, copia en tu libreta los adverbios y determina qué palabra modifica. Solo vamos a copiar los adverbios y a determinar qué palabra dentro de la oración está modificando el adverbio que ustedes subrayen. Adelante, vamos a realizar la actividad en casa, los padres, la familia, por favor, apoyando a los estudiantes, que después vamos a estar controlando la actividad. Vamos a controlar la actividad. En la primera oración tenemos ahora que modifica en este caso al verbo escribía. Fíjense en la segunda oración que ya la habíamos sugerido, felices, que es un adjetivo modificado por el adverbio siempre. Y en la tercera oración, demasiado rápido. Rápido es el adverbio, en este caso demasiado es otro adverbio. Vamos entonces a continuación, después de haber ejercitado los contenidos relacionados con el adverbio, a presentarle un video donde en este material audiovisual, un material educativo, vamos a estar profundizando sobre lo que hemos aprendido, sobre lo que hemos ejercitado en el encuentro de hoy relacionado con esta categoría gramatical. Adelante. Los adverbios dan más información y sentido a lo que decimos. Es fácil, mira. Hay un grupo de palabras que dan sentido a lo que decimos y aportan información. Ustedes los usan frecuentemente. Se llaman adverbios. Veamos, por ejemplo, Michael. ¿Qué hiciste ayer? Ayer me fui a casa muy apurado porque mi mamá está bastante mal. Tiene gripe y... Espera. Escribamos lo que dijo Michael. ¿Los van reconociendo? Ayer. Muy bien. ¿Alguno más? Bastante mal. Exacto. Y también marcamos muy. Los adverbios en la oración pueden modificar al verbo, a un adjetivo
o a otro adverbio. Y algo más que es muy importante, el adverbio no cambia, es decir, no hay cambios de singular o plural, femenino o masculino. Por eso se dice que es invariable. No entiendo. Por ejemplo, puedo decir, él corrió rapidísimo, ella corrió rapidísimo, ellos corrieron rapidísimo, ellas corrieron rapidísimo. No es lo mismo decir está lejos que decir está muy lejos. Los adverbios son modificadores del verbo, de un adjetivo o de otro adverbio. Dicen cosas del verbo, de un adjetivo o de otro adverbio, ¿no? Claro, por ejemplo, si decimos llovía torrencialmente, Allí torrencialmente modifica el verbo, porque dice cómo llovía. claro. Y si dices lo hizo terriblemente mal, terriblemente modifica otro adverbio, mal. Y está muy contento. En este caso, muy modifica a contento. Muy bien. Estoy segura que con este material que les presenté, ustedes fueron capaces de ejercitar lo correspondiente al adverbio, categoría gramatical de gran importancia en la oración. Se nos está acabando el tiempo, vamos entonces a presentarles las actividades que realizarán de forma independiente. Vamos a ver. Relee el texto en lápiz de escribir bonito. Copia los adverbios que encuentres. Van a volver a leer el texto y van a escribir en sus libretas los adverbios que encuentren en este texto. Vamos a tomar nota. Fíjense que acá solamente van a copiar los adverbios que encuentren en el texto, el lápiz de escribir bonito. Vamos entonces a la otra actividad que le vamos a proponer, que dice así: escribe un texto en el que hayas puesto en práctica la siguiente idea que aparece en el cuento leído. Aquel lápiz mágico que era como un surtidor de cosas hermosas. Estoy segura que recordarán muchos de esos textos tan bonitos que ustedes han escrito, de diversos tipos de textos que han trabajado en clases, acá en anteriores emisiones televisivas, ya sea cartas, anécdotas, cuentos que ustedes han sido capaces de crear. Estoy segura que en ese momento su lápiz se convirtió en un lápiz mágico donde escribieron cosas muy hermosas. Un breve tiempo para que copien lo que está destacado en blanco y para que sean capaces posteriormente, cuando finalice el encuentro, de escribir un bello texto que incluso pueden estarnos enviando para nosotros leerlo acá en nuestros encuentros con la asignatura Lengua Española. Esperamos que en el encuentro de hoy les haya servido para ejercitar los contenidos correspondientes al adverbio. Contenido fundamental, una categoría gramatical, al igual que sustantivo, el adjetivo, el verbo, que también hemos trabajado en encuentros anteriores. No nos queda mucho tiempo, tenemos que despedirnos, no sin antes recordarles todas las medidas que hay que tomar. Hoy en día, en estos momentos, se impone la responsabilidad individual. Cuidemos nuestra salud. Cuidando nuestra salud, estamos cuidando la salud de todos los que nos rodean. Mi abrazo, como siempre, desde la distancia y nos vemos la próxima semana para seguir nuestros encuentros con la asignatura Lengua Española. Mi abrazo.